Muy bien. Hola, Andrea. Bueno, empecemos por acá. ¿Hay dudas o consultas o comentarios sobre el encuentro anterior? Tenemos, o sea, entiendo que nos extendimos un poco y tal vez quedó no tanto tiempo para la charla, así que si quedó algo por decir, lo podemos hacer ahora. Y si no, vamos a Catherine, que también tenemos cosas en relación a ella. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, voy a empezar por un lugar que la semana pasada creo que quedó dicho, pero no desarrollado, que tenía que ver con la idea de que el cuento moderno está relacionado con lo que yo llamo una investigación sobre la conciencia desde la literatura y que tiene su punto más importante en el modernismo anglosajón, ¿sí? En eso que conocemos como Joyce y Virginia Woolf y Eliot y Rapaun y etcétera. ¿Por qué pienso esto? Bueno, pienso esto porque, para ponernos un poco en contexto, hay que recordar que en 1899 Freud escribe y publica La interpretación de los sueños. En 1901 Husserl publica Las investigaciones lógicas. Y William James, el hermano de Henry, publica en 1890 Principios de Psicología y habla por primera vez, por ejemplo, del flujo de conciencia. ¿Sí? Él dice ahí, la conciencia no es nada unida, fluye, un río o una corriente son las metáforas por las cuales se describe de forma más natural. Al hablar de esto más adelante, llamémosle la corriente de pensamiento, conciencia o vida subjetiva. Entonces, nuestra pregunta sería, ¿cómo la literatura va a dar cuenta de esto? ¿No? Hay un campo, digamos, hay campos de investigación que tienen que ver con formaciones de saber muy específicas. La psicología es una, la sociología es otra, etcétera, digamos, que se van desplegando, pero la literatura enfrenta siempre problemas productivos en relación a cómo va a dar cuenta de eso que va emergiendo en distintos campos de saber. ¿Sí? Y entonces, las formas de la ficción, tanto la novela, el cuento, incluso a veces la poesía, digamos, intentan construir herramientas para que eso que emergió en otro campo, y que incluso a veces emerge en simultáneo, es decir, la literatura llega al mismo tiempo a conclusiones similares a los campos de investigación. ¿Cómo vamos a dar cuenta de esto? ¿Qué tipo de técnicas vamos a utilizar? ¿Qué tipo de herramientas narrativas nos van a permitir construir de alguna forma simetrías con eso que está pasando en el campo de la investigación? Entonces, visto desde acá, que el modernismo haya sido una investigación sobre la conciencia, lo que quiere decir más o menos es que intentó construir procedimientos narrativos que pudieran eh, mostrar aquello que se estaba, la palabra descubrimiento tal vez es un poco extraña, digamos, pero se estaba descubriendo en el campo, en este caso, de la psicología. ¿Sí? Entonces, eh, voy a meterme un poquito acá, sobre todo porque me parece que si más tarde vamos a ir a Catherine Menfield y sobre todo al concepto de epifanía, es necesario hacer un pequeño recorrido. Entonces, ¿cómo piensa la conciencia desde la psicología? Bueno, en principio es una percepción del yo por sí mismo. ¿Sí? Toda conciencia de un objeto es en alguna medida autoconciencia. Es decir, cuando tengo conciencia de que hay algo ahí afuera, también me doy cuenta de que yo estoy percibiendo ese afuera. ¿Sí? Entonces, la literatura tiene que pensar esto para ver cómo lo va a narrar. Desde la epistemología, ¿sí? La conciencia sería, antes que nada, el sujeto de conocimiento. Es decir, lo que pone en problema la relación entre conciencia y objeto o entre sujeto y objeto. ¿Sí? ¿Hasta qué punto la conciencia, el sujeto, modifica aquello que percibe? ¿No? Una pregunta kantiana, moderna, súper productiva.
Y metafísicamente podemos pensar que la conciencia, en su campo amplio, es más o menos una equivalencia al yo. ¿Sí? De todo lo que soy consciente, es al mismo tiempo lo que yo abarco, digamos, ¿no? Entonces, estas tres definiciones, que son teóricas y abstractas, y que no nos interesarían en una reunión sobre el cuento moderno, nos importan porque el cuento moderno es de alguna manera la puesta en práctica de este tipo de configuración. Es decir, un narrador, vamos a ir de una forma más técnica, un narrador es una postulación sobre cómo se percibe el mundo. ¿Sí? Entonces, para nosotros eso es muy importante en la medida que la literatura va a intentar construir procedimientos narrativos para mostrar esto. En, yo les diría que el primer atisbo de esta investigación literaria sobre la conciencia está en Flaubert, en algo que se llama discurso indirecto libre. ¿Sí? Yo les voy a leer ustedes saben que el narrador de Madame Bovary es un narrador en tercera, ¿sí? Que por lo tanto puede entrar a la conciencia de los personajes, pero también puede narrar perfectamente desde afuera, ¿sí? Ahora les voy a leer un fragmentito que habla de Emma, ¿no? Dice, abandonó la música. ¿Para qué tocar? ¿Quién la escucharía? Como nunca podría, con un traje de terciopelo de manga corta, en el piano de Erard, en un concierto, tocando con sus dedos ligeros las teclas de marfil, sentir como una brisa circular a su alrededor, como un murmullo de éxtasis. No valía la pena aburrirse estudiando. Dejó en el armario las carpetas de dibujo y el bordado. ¿Para qué? ¿Para qué? Esa pregunta, los últimos dos para qué, si bien pueden ser atribuidos al narrador, también es posible atribuírselos a Emma. ¿Sí? Eso es el discurso indirecto libre. Una frase lanzada por un narrador en tercera, pero que es lo suficientemente inestable, lo suficientemente ambigua, para poder ser también un pensamiento de un personaje. Hoy justo leí en redes una cosa bellísima de Aira sobre el discurso indirecto libre, porque él lo que dice es que si los narradores en tercera fueran solamente o sea, describieran pensamientos y describieran emociones, serían mucho más chatos que esta posibilidad de poder traer a la vista del lector como manchitas de pensamiento de los personajes. Pequeños momentos de reflexión, de conciencia de los personajes. Entonces, esto empieza en Flaubert, pero al mismo tiempo, por lo menos en la hipótesis de Piglia, es lo que permite que Joyce finalmente termine desplegando esto que conocemos como la corriente de conciencia, ¿no? Ustedes saben que el Ulises, una de las técnicas que funda, digamos, es el fluir de conciencia y que tiene que ver con la posibilidad de representar el pensamiento no lineal de los personajes. Es decir, si la psicología descubrió que nuestro pensamiento no es un pensamiento ni voluntario ni lineal, en el sentido de que no pensamos en lo que queremos, ¿no? Joyce buscó la manera de representar esto en la literatura. Y entonces, claro, o sea, eso hace que Gamerro ahí tiene una hipótesis interesante, digamos, que dice, bueno, hasta ese momento existían dos tipos de lenguaje que podía representar la literatura. El pensamiento, el oral, digamos, el reproducir la oralidad de un personaje, ¿sí? Y entonces es un lenguaje que está pensado para comunicarse con otros, ¿sí? O el pensamiento estructurado y voluntario, ¿no? Que es cuando queremos pensar en algo y decimos, bueno, vamos a estructurar este pensamiento en torno, no sé, a este problema. Bueno, ¿qué pasa con la corriente de pensamiento, el flujo de conciencia? Que no está pensado para comunicar. Es el único tipo de pensamiento que no está pensado para comunicar porque de hecho es involuntario. Entonces la dificultad de lectura del Ulises radica
fundamentalmente en que nos enfrentamos a un tipo de lenguaje que no se construye para comunicar. ¿Mm? Bien, les voy a hacer un repasito sobre otros autores muy chiquititos que trabajaron en esto porque me parece importante para poder llegar finalmente a Catherine Mansfield. Hay algo, por ejemplo, que está muy presente en Conrad, que se llama interpretación retardada, que aparece básicamente en El corazón de las tinieblas. Y es una técnica donde primero se cuenta las partes del fenómeno y después se le pone nombre. Hay un momento, ustedes recuerdan, donde se está contando que los que están en un barco y que van por el río Congo y de repente empiezan a atacarlos. ¿Sí? Lo que hace Conrad, en vez de decir que les están tirando flechas, es describir el fenómeno en sus partes y cuando sale del evento le pone nombre. ¿Por qué hace eso? Bueno, porque así percibimos. Nosotros nos decimos, o sea, escuchamos la frenada del auto, después escuchamos el golpe y finalmente decimos un accidente de tránsito, no al revés. ¿Sí? Entonces la literatura estaba buscando en Conrad la forma de representar cómo percibimos. Esto hace, por supuesto, que la lectura sea más compleja, ¿sí? Porque hasta que no le pone nombre no sabemos qué es lo que está pasando. Después tenemos a Henry James y su teoría del punto de vista, ¿sí? La idea del narrador sesgado. Vemos desde un punto determinado de la realidad que nos impide ver la totalidad y por lo tanto nos impide entender el sentido de lo que estamos viendo, ¿no? James decía, a mí me gustaría que mi narrador fuera alguien que camina por la noche en su barrio y que de repente ve una ventana iluminada y encuentra a una mujer y un hombre que están discutiendo y entonces el narrador es quien narra desde afuera, desde la vereda. ¿Y qué hace? Trata de entender lo que está pasando. ¿Son una pareja? ¿Son amantes? ¿No? Entonces se va atando a pequeños detalles para comprender lo que pasa dentro de esa escena. Ese es el narrador de James, ¿no? Y la idea del sesgo, que es fundamental porque, o sea, de hecho, muchos cuentos no existirían sin el sesgo, digamos, ¿no? Después tenemos En busca del tiempo perdido, de Proust, ¿no? La idea de la memoria involuntaria, ¿no? Sabemos que nos podemos comer una galletita mojada en té y que el sabor de esa galletita nos arranque del presente y nos lleve a un recuerdo de infancia que se restituye en el sabor. Les diría que la memoria involuntaria de Proust es casi tan importante como el flujo de conciencia joyciano. De hecho, el flujo de conciencia joyciano está hecho también de memoria involuntaria. ¿Sí? Eh, Incluso el surrealismo es de alguna manera un intento de indagación de la conciencia, aunque más bien de cómo se pueden producir textos a partir de la conciencia, o sea, de un uso no voluntario de la escritura, y no tanto con técnicas que tengan que ver con representar la conciencia. ¿Sí? Pero entonces estamos en este panorama, estamos en este momento. ¿Dudas y preguntas y comentarios hasta acá? ¿Estamos bien? Una, una Sí, consulta. obvio. Eh, con, con respecto a lo de Flaubert, ¿sabes qué estaba pensando en el biografema de Barthes? Mm, En algún momento Flaubert dijo, Madame Bovary soy yo. mm. En esta idea de que lo que está escrito, en alguna forma, ficcionalmente, es la conciencia de quien escribe también, ¿no? Entonces, esta idea de que vos decías de la conciencia de los personajes, un narrador desde afuera. ¿Cómo lo ves con la idea de Barthes del biografema? Em, que en realidad no estoy seguro, es una frase muy ambigua, de hecho no, o sea, no está, hasta donde tengo entendido, no está ni siquiera documentada que Flaubert haya dicho eso alguna vez, se supone que dijo eso alguna vez. Yo creo que tiene que ver con otro problema, que es un problema también interesante, y es como, o sea, cuando se suele fechar algo que se llama autonomía del campo literario, es decir, el momento donde la literatura deja de depender de criterios morales, religiosos y políticos, es cuando Flaubert gana el juicio que le hacen por Madame Bovary. Es decir, cuando el Estado francés lo acusa de escribir una novela pro divorcio, vamos a ser muy rápidos en esto,
¿sí? Y entonces sucede el juicio y el mismo Estado francés termina reconociendo que lo que está en Madame Bovary no son las opiniones del autor, sino que hay una mediación, ¿sí? Que una ficción no es la mera opinión mediatizada del autor. Entonces aparece el problema de qué distancia hay entre Flaubert y el narrador y entre el narrador y Bovary. Entonces yo, si tuviese que dar por buena esa frase, la daría por buena en ese contexto, ¿no? Madame Bovary soy yo, es una especie de desplazamiento de Flaubert de esa mediatización que es la ficción. Pero no sé si me metería ahí en los términos de conciencia, porque de hecho Bovary lee de una forma que Flaubert detesta. En el juicio, uno de los testigos a favor de Flaubert es un poeta romántico que se llama Lamartine, que Flaubert, sabemos ahora por sus cartas, odiaba y detestaba por romántico, y que Emma adora, que es uno de sus poetas preferidos. Entonces, es justamente ese tipo de distancias es lo que está en juego en Bovary, digamos. Pero no sé si me metería en la relación entre la conciencia de Flaubert y la relación de la conciencia entre Flaubert y Bovary, porque no creo que lleguemos ahí a muy lejos. Sí pensaría en Flaubert como un tipo que estaba preocupado por encontrar los recursos que hicieran, que le dieran más profundidad a sus personajes. Y entre ellos está, sin duda, el indirecto libre. El indirecto libre es un recurso que abre una cantidad de puertas, parece muy chiquito el recurso y sin embargo abre una cantidad de puertas que es excepcional. Eh, ¿Algún comentario más? Bueno, vamos entonces a un momento muy importante para nosotros en el encuentro de hoy, que es un texto perdido de Joyce. Joyce estaba escribiendo entre 1904 y 1906 algo llamado Stephen el Héroe, una novela inconclusa, ¿sí? Es considerado como una especie de primer borrador del retrato, ¿sí? Hay una leyenda que dice que el Joyce tiró el manuscrito al fuego y fue Nora Bernacle quien lo salvó de las llamas. Bien. Consta en una carta a su hermano Stanislaus que cuando el manuscrito iba por la página 1000, Joyce decide abandonarlo, lo cual eso sí se lo creo, digamos. Lo dice José María Valverde, además que es un especialista. Y finalmente es ahí donde Joyce habría conceptualizado el concepto de epifanía. Y por eso nos interesa hoy. Él le hace decir a Stephen en ese texto que las epifanías son una repentina manifestación espiritual, sea en la vulgaridad del habla o del gesto, o en una memorable frase de la mente misma. Creía que el hombre de letras debía registrar estas epifanías con sumo cuidado, ya que eran los momentos más delicados y evanescentes. ¿Sí? Entonces acá volvemos, de alguna forma, a la distancia entre sentido y experiencia que habíamos armado, ¿no? Conceptualmente la semana pasada. ¿Qué quiero decir? Tenemos el sentido, ¿sí? Que es una cosa que con el cuento clásico venía adherido al relato. En el momento final el sentido emergía, se nos mostraba como lectores. Y lo que aparece acá es una forma distinta de trabajar porque experiencia y sentido están escindidos. Entonces dábamos el ejemplo de, no sé, nos mudamos, esa es la experiencia, ¿no? Que ya nos costaba incluso hacer el recorte, cuándo empieza y cuándo termina una experiencia. ¿Qué quiere decir mudarse, por ejemplo? Y entonces, 3 meses después de mudados, estamos en la fila del supermercado y alguien dice una frase random y a nosotros nos llega el sentido de esa experiencia que vivimos 3 meses antes. Esa dislocación, ¿no? Es lo que estamos intentando comprender porque el cuento moderno depende justamente de que a los autores se les hace evidente esta ruptura. Entonces, narrar epifanías no es solamente narrar momentos de revelación, lo cual sería un poco lineal, sino narrar una experiencia que no tiene adherido su propio sentido. ¿Sí? Voy a darles un ejemplo, es el primer cuento de Dublineses, se llama Las Hermanas, es un cuento excelente, digamos, para pensar el cuento moderno precisamente.
Y lo que hay ahí es un niño como narrador que cuenta la historia del padre Flynn, que es un cura que acaba de morir, con el cual tenía una relación muy cercana, ¿sí? Y que va a intentar comprender lo que significó esa vida y sobre todo lo que significó esa muerte, a través del discurso un poco elíptico y roto de los adultos a su alrededor, ¿sí? Y que entonces va, va a estar va a ser muy difícil que comprenda porque justamente los adultos hablamos adelante de los niños con elipsis, evitamos ciertas palabras, evitamos ciertas referencias, y él además tiene, por supuesto, la cognición de un niño, y entonces hay cosas que no comprende. ¿Se ve? Entonces le voy a leer un fragmentito de un teórico, se llama Richard Brown, que dice: ¿cuál es el secreto del cura paralítico que el cuento tan enloquecidamente nos incita a perseguir? ¿Cómo hemos de explicar su aspecto truculento al morir o el incidente cuando lo encontraron riéndose en el confesionario? ¿Cuál es el significado del incidente del cáliz caído, que parece ser el primer síntoma de su enfermedad incipiente? ¿Es su parálisis, como ha sostenido Florence Walsh, la parálisis general del loco, consecuencia de la sífilis, hereditaria o adquirida? ¿O está, como muchos otros personajes de los cuentos, paralizado por la ingestión de alcohol? ¿Esconde culpa de un pecado de incesto con sus hermanas o de un deseo pederasta hacia el niño? ¿Se ha vuelto loco porque, como dicen las hermanas, era demasiado escrupuloso, o como sospechaba el niño en la versión anterior, por desesperación ante el contraste entre su antigua vida en Roma y la falta de inteligencia en su ambiente contemporáneo? ¿Por qué les traigo esto? Bueno, porque todas esas posibilidades hace 120 años están disponibles en el cuento. Es decir, Joyce escribió un relato donde no hay confirmación de una de estas historias. Y sin embargo, hay indicios para que alguna de estas historias sea la correcta. Entonces pensemos en cómo compone Joyce el cuento moderno. Hay una historia secreta que circula por debajo de la superficie que nosotros podemos ver. Lo que tenemos son como sombras de eso que está por debajo. Pero esas sombras no nos permiten confirmar la historia secreta, ¿sí? Y dependemos de capturar pequeños detalles que nos permitan lanzar hipótesis. Por ejemplo, en un momento, el viejo Cotter, que es un amigo de la familia, dice que él no dejaría que un hijo suyo se juntara con el padre Lim. ¿Qué podemos suponer de esto? Bueno, en otro momento el niño dice que siente cierto alivio de que el padre haya muerto. ¿Qué quiere decir? Los síntomas de la enfermedad parecen indicar, hay que recordar que Joyce aparte fue estudiante de medicina, con lo cual los síntomas que introduce son síntomas que hay que darlos por buenos como de una enfermedad real. Los síntomas que sufre parecen tener que ver con algún tipo de demencia. Puede ser una demencia senil, puede ser una demencia por delirium tremens, puede ser una demencia devenida de sífilis. Todo eso está ahí y nos lleva a historias distintas, según elijamos nuestra propia aventura, ¿sí? Entonces, el cuento moderno depende de esta ruptura entre la historia secreta y la historia de superficie, ¿sí? En la historia de superficie lo que tenemos son pequeños hilitos que nos llevarían a muy distintos lugares. Nosotros tenemos que suponer, además, sobre todo en Joyce, pero no solamente en Joyce, que Joyce conoce perfectamente la historia que está sumergida. No es que puso ahí todas esas cosas y dijo, bueno, arréglense ustedes lectores a ver qué hacen. No, no, él sabía cuál era la verdadera historia, pero decide narrarla de esta forma completamente elíptica y rota, ¿sí? Entonces, Eh, dentro de este esquema, digamos, donde los cuentos, por supuesto, se van a volver cada vez más opacos, ¿sí? Y más cerrados para el lector, Piglia tiene algunas consideraciones que me interesan en el último lector. Dice, por ejemplo, la forma del cuento inventada por Joyce en Dublineses trabaja con la referencia implícita. El segundo sentido, es decir, la historia secreta, da forma y tensión, pero debe estar señalada en el relato, no como simple inferencia de la interpretación. Es decir, no es que nosotros podemos inferir la historia secreta. Tenemos que comprobarla con detalles.
Esos detalles están ahí para ayudarnos a entender la historia secreta. ¿Se ve? Lo otro es interpretación. Yo puedo decir, por ejemplo, que El corazón de las tinieblas es un texto anticolonial, basándome en ciertas escenas que construyó Conrad. Ahora, no tengo ningún dato certero porque no es la intención de Conrad construir un manifiesto anticolonial. Es mi interpretación la que está en juego. En cambio, si yo digo que Kurz era el mejor agente del Congo belga porque usaba métodos de tortura con sus trabajadores esclavos, bueno, ahí eso tengo que comprobarlo. Eso ya no es interpretación, eso es una historia. Y esa historia tengo que buscar las referencias dentro del texto para ver si Conrad me dio o no lugar a pensar eso. ¿Se ve la diferencia? En un lado estamos en la interpretación, en otro estamos buscando una historia secreta. ¿Sí? Entonces, en esta formulación, Piglia dice, ahora en la segunda tesis sobre el cuento, dice, la historia secreta es la clave de la forma del cuento y sus variantes. El cuento es un relato que encierra otro relato secreto. No se trata de un sentido oculto que depende de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de la narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. ¿Se ve? Hacemos de cuenta que contamos una historia y sin embargo estamos contando otra. Esa especie de duplicación de la historia hace que incluso se generen lo que podemos llamar series opuestas. ¿Te puedo hacer una pregunta, ¿Sí? Juan, que no entendí? Eh, la diferencia, vos dijiste que hay una diferencia entre la interpretación y la historia secreta. Sí. Ahora, para llegar a la historia secreta, yo como lectora necesito la interpretación. Claro, no, pero la No, interpretación es otra cosa. En este caso es otra cosa. O sea, interpretación es un verbo que en este caso lo que describe es tu capacidad de producir sentido a partir del texto. Por sí, ejemplo, producir sentido. no decir lo que en el texto no dice. Yo Exacto. no puedo interpretar lo que en el texto no dice. Ujú. Eso es como básico. Claro, Me pero hay me una hubiera diferencia, gustado un final así. Sí, te escucho. hay una diferencia de grado. O sea, si vos decís que un texto es un texto, no sé, xenófobo por su tratamiento de los personajes negros, pensemos en Faulkner. Y decimos que Septiembre Seco es un texto xenófobo por el tratamiento, o vamos a ser más simple, El ruido y la furia. El ruido y la furia, Faulkner construye 4 partes. 3 de ellas están narradas en primera con fluir de conciencia. La cuarta parte decide hacerlo en una tercera. ¿Sobre quién está focalizada la tercera? Sobre una mujer negra. Yo puedo agarrarme de eso y decir que Faulkner no reconstruya el monólogo interior de una mujer negra es misógino y xenófobo. Eso es interpretación. Ahora, ¿cuál es la historia de Cádiz? Eso es lo que pide Piglia, que se reconstruya a partir de pequeños datos y pequeños indicios que el autor sí nos dio. La dificultad entre interpretación y la reconstrucción de la historia secreta son parecidos, porque dependen, por supuesto, del lector. Pero en un caso, el autor puso ahí pequeños eventos, pequeños detalles que nos permiten la reconstrucción, y en otro caso no. En otro caso depende de nuestra posición de lectura. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? Sí, la veo. Lo que pasa es que para mí la interpretación de lectura siempre está ligada a tener marcas en el texto, si no, no es válida. Claro, pero en este caso las dos están puestas en el texto. La pregunta es quién las puso. Es decir, si lo puso el inconsciente político del autor o lo Y puso el pero autor a eso es, propósito. y- pero eso es imposible saberlo. Yo me baso en la lectura, es decir, yo me baso en el texto, no en el autor, en el texto que tengo. Y Claro, frente pero, al texto que tengo, yo uso marcas. Y las marcas que me da el texto puede ser xenófobo o no, más allá de lo que fuere. claro, Pero yo no puedo entrar en la mente del autor. Yo me voy a basar en el texto en sí mismo. La claro, interpretación para mí va a ser válida siempre el texto lo pueda avalar.
Perfecto. Y eso, en términos de teoría literaria, o sea, de crítica literaria, se hace todo el tiempo. Y está perfecto, digamos, hay toda una corriente, que es la corriente de la sociología literaria, digamos, Beatriz Arlo, por ejemplo, o Altamirano, todo el proyecto de punto de vista, depende de ese tipo de lectura. Lo que Piglia hace es otro movimiento, que es pedirnos que reconstruyamos a partir de señas en el texto una historia que está narrada solamente en detalles, no está narrada de forma explícita. ¿Sí? Hay una historia y esa historia o sea, nos requiere que reconstruyamos a partir de la serie de detalles cómo funciona. Claro, perdón, pero ahí sería el argumento entonces. Claro, es argumental, Porque una cosa es el argumento interpretar después el argumento, exacto. ¿no? Exacto. De hecho, yo les puedo decir, en El sonido el ruido y la furia, para quienes lo leyeron, la relación incestuosa entre Cady y Quentin, no hay, o sea, hasta donde yo leí, no hay elementos que la puedan confirmar. O sea, que se concretó. Que existía enamoramiento, que existía atracción, eso está chequeadísimo, digamos. Ahora, Faulkner no nos da ningún elemento, y miren que busqué un montón, ¿eh? No nos da ningún elemento que nos permita saber si hubo un encuentro erótico entre Cady y Quentin. Esa es una historia secreta. Una historia secreta que tiene que ver con lo que el autor decidió mostrarnos o no de la historia. Después, la vena racista de Faulkner, digamos, o sea, también está chequeadísima, no solamente en El ruido y la furia, pero podemos buscar marcas que nos ayuden a pensar por qué El ruido y la furia tiene eh, una orientación, eh, por lo menos segregacionista. Y también está ahí, y también lo puso Faulkner, pero Faulkner no lo puso ahí para que nosotros lo leamos, sino que es el escritor el que escribe con quién es, ¿sí? No es que él quiere narrar su discriminación. ¿Se ve la diferencia ahora? Por ejemplo, perdón, Sí, sí, por ejemplo, la interpretación clásica de Sebrelli en Casa Tomada, de que esa invasión tiene que ver con el peronismo, eso es pura interpretación, no hay una historia secreta que esté allí funcionando. exacto. Gran ejemplo, Patricia. Sí, o sea, casas tomadas, todos podemos creer, y de hecho estaríamos bastante en lo cierto, digamos, que esa historia se, Una buena interpretación. claro, pero a diferencia del ruido y la furia, digamos, esa historia de Cady y Quentin, Cortázar no escribe Casa Tomada Historia para, secreta. para que el lector encuentre la historia secreta del peronismo invadiendo a la pequeña burguesía urbana. Eso lo tenemos que hacer nosotros. ¿Lo podemos hacer? Sí, por supuesto. ¿Es válido y legítimo? Claro que sí. Pero son dos Pura tipos de lectura interpretación. distintas, claro. Son dos tipos de lectura distintas. Entonces, en el caso de Joyce, es muy importante retener esto porque Joyce arma rompecabezas que requieren al lector todo el tiempo. De hecho, en el primer cuento que vamos a ver hoy, que es La niña estaba cansada, creo que todos vimos ahí una historia secreta. Esa historia secreta depende de nosotros, de que nosotros repongamos algo que la autora en este caso no está haciendo explícito. Sí, aparte, justo me pasó no lo había leído a Catherine Mansfield y me pasó que todo el tiempo me recordaba a Faulkner en un montón de cosas, sobre todo ese cuento que tienes, creo que eso es como una cuestión del agotamiento y simplemente la frase, esa que cuenta que era bueno, que la madre la había querido matar y después tiene que ver con el final, pero si no es como todo el agotamiento que te va llevando y eso me pareció re interesante, también como un poco los límites también de la estupidez y de la sumisión. Sí, Pero lo vemos solo por acciones, no por ella no dice nada, eso es lo interesante. exacto. Yo en otro taller decía, eso es narrar con silencios, digamos, ¿no? Y que es Uno muy el pone, primer narrador del sonido y la furia, también esa que a mí es lo que me voló la cabeza, esa cosa como de percibir, 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 lo visto y lo oído, también lo hace mucho Rulfo, y no reflexionar. exacto. Son narradores que perciben sin reflexionar. Entonces, el sentido hay que reponerlo. Y Como como están Chekhov. claro, exacto. Y como están tan sesgados, o sea, perciben desde un punto de vista tan sesgado como cualquiera de nosotros, por otra parte, no se le puede agregar sentido de inmediato. Hay que acumular detalles.
antes de llegar a un sentido. O sea, lo vamos a ver ahora un ratito, digamos, pero que la niña empiece cansada con el hombre poniéndose los tirantes y ella cerrándosela en agua, como único dato, tal vez no alcanzaría, pero como se van sumando detalles, llegamos finalmente a la interpretación a la que llegamos todos. Cuando llegamos todos es porque está ahí, Bet. Sí, entiendo la interpretación general. Ahora, también pensando en la interpretación, me acuerdo de Humberto Eco. Hay tantas interpretaciones como lectores posibles. Ahora, ¿puede haber tantas historias secretas como lectores posibles? No. No. Ok. No, porque la historia secreta la conoce el autor. Y ¿Y la, y cómo la, sabemos nosotros? ¿Qué certeza tenemos? ¿Me entendés lo que te digo? Porque a mí me cuesta mucho pensar en el autor, porque yo pienso siempre solo en el texto. porque es una forma de componer. Es como si te dijera, cuando un músico elige los medios con los cuales va a componer, ¿sí? Está tomando una serie de decisiones. ¿Estamos bien? Bueno, cuando un autor decide de qué forma va a narrar, por ejemplo, va a narrar con la elipsis. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que creo que también conocemos todos. Colinas como elefantes blancos de Hemingway. ¿A alguien le parece que ese cuento no está siendo discutido el aborto? O sea, ¿es posible otra lectura que no sea que esa pareja discute un aborto? No, no es posible. La forma en la que eligió Hemingway es no nombrar nunca el campo semántico del aborto, es decir, no nombrar nunca el embarazo, no nombrar nunca a la palabra bebé, no nombrar nunca la palabra aborto. Ahora, hay una única historia secreta en ese cuento. Hay algunas que son más evidentes, otras que son menos evidentes, pero las historias secretas las ponen los autores ahí para que nosotros las podamos restituir. ¿Sí? Y como decía Patricia, no es lo mismo la historia del aborto en Colinas como elefantes blancos que la historia del peronismo en Casa Tomada. En una, pasarse por alto al autor está bien, es decir, los autores escriben con su sentido común, con su ideología, con su sesgo de época, con muchos etcéteras, y por lo tanto decirle a, no sé, a Kipling, que es un escritor imperialista, es casi obvio hoy, ¿no? Que Kim es un texto que destila imperialismo, o sea, casi que no hace falta decirlo. Ahora, decirle a Joyce que en realidad la historia de las hermanas que está contando, afirmar que tiene que ver con un abuso sexual al niño, Joyce lo que nos pediría es, bueno, decime dónde están dónde lo confirmaste. Y no tendríamos con qué. En cambio, en el caso del aborto, sí tendríamos con qué. ¿Se ve? Bien. Igual, Perdón, sí, sería sí, muy sí. simple decir que son como pistas también, formas de pistas Para nada. O sea, para armar la historia de alguna manera, no. ¿no? Yo creo que justamente pistas o sea, lo que pasa es que la pista nos deja cerca del enigma policial, Claro, del cuento clásico, claro. y yo Y creo que acá llegamos pasa, a una certeza. claro. Y ahí Ah, no, en ese caso no, no. no. De hecho, cuando Piglia trabaja sobre esta idea, dice que la teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de esta forma de trabajar, ¿sí? Y agrega, lo más importante nunca se cuenta. ¿Qué quiere decir que nunca se cuenta? Que nunca se hace explícito, nunca se afirma, ¿sí? Es como si en el cuento de Poe, Berenice, el cuento lo dejamos igual, pero nunca Poe comete, digamos, no creo que comete un error, digamos. En un momento el narrador afirma que a Berenice la habían enterrado viva. ¿Por qué? Y porque es un cuentista clásico. Si él retira esa frase y deja solamente los gritos que escucha el criado y el antecedente de la catalepsia, eso es un cuento moderno. ¿Sí? Inferimos que la enterraron viva, pero no podemos afirmarlo. ¿Bien? Entonces, vamos a ir a ver, quiero ver si no me salteé. Me quedo con esta frase de Piglia última para ir a los cuentos. La versión moderna del cuento abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca.
hay una tensión entre la historia de superficie y la historia sumergida que el cuento clásico resolvía en el final. Y que el cuento moderno va a dejar abierto. Hoy llamaríamos a eso final abierto, sí, y estaría mal. Porque el final abierto es como, muchas veces es un final que no quiero ser malo, digamos, pero que no produce sentido, ¿no? Simplemente es como decir, bueno, me cansé, termino acá. Eso no es un final abierto. Final abierto es precisamente, o eso no es un final de cuento moderno. Un final de cuento moderno es Chekhov. Lo que leímos la semana pasada, el último párrafo de La Dama del Perrito. Siguieron charlando y Gurov y Ana para nosotros ya están muertos, digamos, pero siguieron charlando, cada tarde se encontraban con cómo resolver eso que estaba pasando. ¿Sí? Bien, les voy a leer unas cositas del diario de Catherine que me gustaron, que lo editó Chai, y está buenísimo. La traducción está muy bien además. Eh, 21 de marzo. Viajé con dos mujeres morenas. Una llevaba un canasto de hierba gallinera y la otra uno de narcisos. Cada una llevaba un niño colgado, no sé cómo, con un pañuelo raído. Eran mujeres delgadas y prolijas, con el cabello peinado y trenzado. Se hablaban fuertes de distintos lugares del autobús. Una sacó un trozo de pan de un bolsillo y se lo dio al bebé. La otra se abrió la camisa y se puso a su hijo en el pecho. Estaban sentadas y balanceaban las rodillas mirando al pasar a los pasajeros. Se las veía ocupadas e indiferentes. Es casi una nota de Chekhov, ¿no? Este ir a buscar a la realidad una escena, ¿sí?, que parece tener un sentido extraño, escurridizo, que no se revela de inmediato y que sin embargo ella captura, así como en el cuento Fotos de Walsh, Mauricio va con su Rolei sacando fotos y capturando. Bueno, Chekhov y Menfield parecen jugar un poco a eso, digamos, ¿no? Eh, Anoté 54. J fue al pueblo. Trabajé un poco, estuve corriendo las aves de corral. Una gallina parda se rehusaba a salir del jardín. A pesar de que sabía que no tenía escapatoria a través del alambrado, seguía corriendo de un lado para el otro. No debo olvidarlo. Tampoco el frío que hacía ni la forma en que el barro cubría mis delgados zapatos. ¿Se ve? O sea, hay algo en la actitud de la gallina que ella quiere retener, que es que sigue defendiéndose aunque no tiene escapatoria, digamos, pero lo desplaza la gallina. O sea, es algo que por supuesto habla de ella y que sin embargo está desplazando. Vamos a volver sobre esto en un ratito. Y por último, una muy chiquito, pero que me causó mucha gracia, su autoconciencia, no me causó gracia, sino me pareció espléndido. Dice, simplemente no puedo creer que en algún momento me gustó tanto Turganiev, dice por un lado, ¿no? Y después dice, cuando leo a personas como Gorky, por ejemplo, comprendo cuánto me he adelantado a ellos. Entonces, Menfield estaba muy consciente de que había roto con el cuento realista. Es decir, que el cuento realista del realismo social en ese momento, pero incluso del anterior, ya no le alcanzaba como forma. ¿Sí? Y esto es importante porque, lo mismo que Joyce, saben que participan de algo que todavía no tiene tanto contorno. No se sabe muy bien qué es, ¿no? Pero que está, o sea, cuando uno percibe que un autor contemporáneo lee a otro bastante central además, como Gorky, y dice estoy muy adelantado, es porque está explorando un camino muy desconocido también, ¿no? Y eso, la autoconciencia ahí me parece maravillosa. Vamos con la niña que se sentía cansada. Eh, Arranca con un pasaje de lo onírico a la realidad. Entonces ahí tenemos otra vez la investigación sobre la conciencia, digamos, cómo se ordena ese tipo de pasajes, ¿no? Hay una ruptura un poco brutal del mundo onírico y el regreso a la vigilia. Tenemos en principio tres personajes, Frau, el hombre y la niña. Abre los ojos, en un ángulo de la habitación el hombre se estaba ajustando los tiradores, se ató las cintas de las enaguas con dedos fríos y temblorosos. Son dos detalles que ya nos ponen detrás de la historia secreta. Eh, y empieza una ambigüedad que va a estar todo el cuento, que es cuando el hombre le dice, hay otro que está en camino, ¿no? Hay un otro niño que está en camino. Y ella se pregunta, ¿no
han acabado todavía de tener niños. Y nosotros podemos suponer que no está, o que sí está percibiendo, pero está negando que ese niño posiblemente no esté en el cuerpo de Frau. ¿Sí? Eh, Cuando aparecen los tres hermanos, empezamos a notar que su lugar en la casa es distinto, ¿sí? Y eso va a hacer que después entendamos mejor la historia de su madre. Ella no es hija de ese matrimonio. Hay un detalle que me interesa mucho, que es que llora ante la visión de la cama. Otra vez aquel antipático nudo en la garganta, aquellas lágrimas que siguieron rodando mientras vestía el niño y empujaba el cochecito arriba y abajo por la carretera. La aparición de una vecina que permite conocer la historia de la niña, aquella criatura abandonada, la hija de la camarera de la estación. Encontraron a su madre metiéndole la cabeza en la jarra del lavabo para ahogarla. Quedó medio tonta, ¿no? La llegada de la noche, el regreso insistente del sueño, el hombre que le dice ya te ajustaré cuentas si no haces que se calle al niño, y finalmente la escena del almohadón y el regreso al mundo onírico. Entonces, en la superficie, la historia de una niña huérfana, que es básicamente una especie de sirvienta que cría a los otros niños, sobre todo al bebé, ¿sí? La historia secreta es claramente la historia del abuso de la niña por el hombre, que está indicada, pero no confirmada. ¿Se ve? Entonces, es un cuento moderno porque la historia secreta no va a hacerse explícita nunca. Vamos a ver los efectos, y ahí tal vez está lo interesante, vamos a ver los efectos sin confirmar las causas. La niña está cansada porque efectivamente no duerme. La niña quiere ir al mundo onírico donde está a salvo. Hay 3 o 4 detalles que nos permiten ver por qué no duerme. ¿Sí? Es insomnio, es el efecto, las causas no se van a confirmar. ¿Mm? Este es uno de los cuentos, les diría, más tempranos. A ver, creo que está en su primer libro. Sí, que es de 1911. ¿Sí? O sea, muy cerquita de la composición de Dublineses de Joyce. El segundo es Fiesta en el Jardín. Creo yo que es el que más me gusta de los que incluí en el programita, digamos, porque acá aparece lo que podemos pensar como una epifanía completa, digamos, ¿no? En el sentido de ese momento de revelación. Entonces tenemos a una familia que está desayunando, las hermanas creo que son 4, ¿sí? Discuten con su madre los preparativos para una fiesta en el jardín. Laura, la protagonista, es un poco, la madre decidió que ese día no va a hacer nada por la fiesta, que va a descansar, digamos, y entonces Laura es un poco la que tiene que organizar, y en esa tarea, por ejemplo, da instrucciones a los trabajadores que van a instalar la carpa exterior y la marquesina, y entonces ahí vemos las asimetrías de clase entre Laura y los trabajadores, también las asimetrías generacionales, pero tenemos un primer momento muy revelador en relación a la composición de personaje, que es cuando ella percibe que uno de los trabajadores huele una flor de lavanda, ¿no? Y se siente conmovida porque piensa que ninguna de los muchachos con los que ella comparte escena social sería capaz de mostrar que lo conmueve, digamos, el olor de la lavanda. ¿Sí? Hay que ser muy preciso, o sea, como narradora, hay que tener un ojo muy particular para poder dar cuenta en un detalle, no solamente de ese trabajador y de quién es ese trabajador, sino de cómo Laura percibe a ese trabajador. Perdón, Sí, no sé, te puedo comentar algo que a mí me llama obvio, obvio. la atención, que es justamente cómo te lleva la mirada, ¿no? A través de la mirada a un gesto mínimo, y hay varias cosas en este cuento, ¿no? Donde a uno a través de un gesto mínimo, el lector lleva la mirada a un fragmentito, ¿no? Como una Totalmente. anécdota, no sé cómo se diría, como una Es mini... mucho, viene mucho de Chekhov eso, ¿no? De la descripción por detalle que veíamos la semana pasada, de no entrar en la descripción extendida a lo Tolstoy o a lo Flaubert. Pero además, Sí.
los detalles son por lo general muy frívolos, ¿no? O sea, están los sombreros, Mínimos, pero ¿no? es como una función poética. Yo me acordaba de lo que vos decías la otra vez, ¿no? De que se desdibujan los límites entre la narración y la poesía, porque son momentos netamente poéticos, incluso con repeticiones de palabras, cosa que en una narración es rarísimo, con una parte que repite la palabra lentamente, lentamente, lentamente. Exacto. Eh, y eso me pareció hermoso. Sí, me pareció Ah, a mí es el que más me gustó también. Los demás. A Pero mí bueno. me llamó la atención lo del sombrero, porque aparece en dos momentos importantes. Cuando ella toma posición de la fiesta y que se siente, no digo distinta, pero porque ella tiene otra actitud. Y después cuando va al entierro, también lleva el sombrero y se lo saca, no me Sí. acuerdo ahora bien, Y ¿no? dice, perdón por el sombrero. Esa Perdón parte por es el sombrero, impresionante. eso. Bueno, hay algo de la construcción de los detalles frívolos, ¿no? Desde el momento en que Kitty la llama para preguntarle qué le conviene ponerse para la fiesta, hasta el momento de que llega el florista con un montón de lirios que cargó la madre, que es Sí. lo que, o sea, volvamos a Chekhov, digamos, decíamos que construye muchas veces por contraste, ¿no? Y el contraste es una forma de producir significación, ¿no? Gurov comiendo la sandía mientras Ana está llorando y después Gurov pidiéndole consejo a un amigo mientras su amigo le habla de la sopa en mal estado. Acá los contrastes no son tan estructurales, pero lo que funciona muy bien es que la fiesta y los preparativos están llenos de detalles muy frívolos, ¿sí? Que van eh, a funcionar narrativamente cuando ella llegue al funeral. Perdón, y yo creo que ¿Sí? esos detalles mínimos Mm, son esos elementos que de alguna manera permiten dibujar y definir el carácter de esa chica que oscila entre esa pertenencia a un universo, una clase y la voluntad de alguna manera de empatizar con otro mundo distinto, ¿no? Claro. totalmente. Totalmente. De hecho, es un personaje que me gusta mucho porque la ambigüedad está puesta desde el principio, digamos, ¿no? O sea, desde el Mm, principio ella ve lo que la familia no ve. Mm. Y en esa especie de duplicidad, porque no es que ella no está contenta con el vestido o con el sombrero o la pasa mal en su medio social, pero ve cosas que su familia no ve. mm, Entonces, cuando llega la historia del muchacho que murió por un accidente, ¿sí? El que vive muy cerca de la casa y que a ella le parece que si esa tragedia está siendo procesada muy cerca, deberían suspender la fiesta, ahí empieza a resquebrajarse, digamos, la percepción de clase, la percepción familiar, ¿no? La familia le dice nadie esperaría Nadie esperaría. que suspendan la fiesta por la muerte del señor Scott, ¿sí? Entonces, el evento, por supuesto que es un éxito, eso es parte del asunto, y cuando los invitados se van, es el padre, ¿no? Ahí también hay una diferencia de género que se está jugando. El señor Sheridan que habla sobre el accidente, la señora, la madre golpea la tacita como medio un poco molesta porque se traiga el tema, pero finalmente se le ocurre la gran idea de enviar la canasta con las obras, ¿sí? Y va Laura. El momento del funeral, digamos, es muy tenso. Las miradas están puestas sobre ella, que por supuesto no es que se sacó el vestido de la fiesta, sino que está yendo con el vestido de la fiesta, es decir, está llevando la fiesta un poco a ese lugar que va a producir un contraste inmediato. La mujer de Scott no le dirige la palabra, pero la mira de una forma fulminante, ¿sí? La hermana sí la recibe y tiene un gesto inesperado, que es donde empieza la epifanía, que es ofrecerle entrar a la habitación donde está el cuerpo del señor Scott. Laura no encuentra la manera de zafar, digamos, ¿sí? Y cuando ve el cuerpo, sucede una inversión, que es que ve belleza y ve una especie de sonrisa en el rictus del señor Scott. Y ahí le cae la ficha, digamos. Ese es el momento epifánico. Eso es lo que no esperaba. Y porque no lo esperaba, produce sentido, ¿sí? Antes de meterme en el concepto mismo de epifanía, o para volver ahí, quiero ir a la escena final. La escena final, porque Menfield podría haber terminado ahí, y ya sería un cuentazo.
pero hace que se encuentre con su hermano en la calle y hace que Laura empiece una frase que no termina. No es la vida y puntos suspensivos. Parte de Menfield, que es una cosa que no está en Joyce, es que la epifanía no solamente sucede como una revelación, sino que sucede como una revelación que no se puede comunicar. No hay palabras para transmitir eso que nos fue revelado. Entonces el hermano le dice algo así como, lo es, querida, o sea, le afirma algo que no terminó de escuchar, digamos, asumiendo que conoce lo que va a decir después de vida. Lo cierto es que el hermano no sabe, y nosotros no sabemos, y posiblemente Laura no sepa cuál es la palabra que viene. Entonces, es un cuento de epifanía clásica, digamos. Porque lo secreto, o sea, no es tanto no hay tanto una historia secreta en el sentido que vimos en La niña estaba cansada, sino lo que hay es un sentido secreto, una revelación secreta que no se puede transmitir. Y para mí, que descubrí a Menfield este verano, me pareció lo más propio de su literatura, ¿no? No solamente narra epifanías como Joyce, sino que narra la imposibilidad de transmitirlas. Y finalmente La mosca, que es un cuentazo, me divierte muchísimo, es un cuento, es un gran cuento, y que tiene un juego técnico fantástico, que yo no había visto antes, que es que tiene una especie de doble focalización. ¿Sí? Empieza con un personaje, Woodfield, ¿sí? Que es una especie de jubilado que tuvo una ACV, podemos suponer, y que su familia le permite hacer una especie de única visita, no me acuerdo ahora si mensual o semanal, a su ex jefe. ¿Sí? Es como su único momento de volver a conectar con el mundo en el que todavía era una persona activa. Y entonces va a verlo y encuentra a su jefe, que es 5 años más grande, está perfectamente lleno de vida y fresco y robusto y etcétera, digamos, ¿no? Y ahí sucede el momento, digamos, que es como una especie de bisagra técnica, que es el momento donde él le cuenta, no se acuerda muy bien, le quería contar algo y no se acuerda qué era lo que quería contar. Y en un momento dice, ah, cierto, mis hijas visitaron Bélgica y no solamente visitaron la tumba, digamos, de su hermano, sino también la del hijo del jefe, ¿no? Porque murió 6 años antes en la guerra. Ahí entendemos que, no sé si ustedes percibieron, cuando se describe en la oficina, al principio, cuando llega, hay Hola. una descripción del portarretrato Ujú. que no nos hace sentido todavía y nos va a hacer sentido después cuando sepamos quién es el que está en el portarretrato. ¿Sí? Y cuando el viejo se va, lo lógico sería que el narrador lo siguiera a él, porque el focalizado era él. Y sin embargo, digamos, la cámara se queda en la oficina. ¿Sí? Y ahí viene el momento Catherine Menfield del asunto, digamos, porque él está triste y como que quiere llorar y suspende las actividades, ¿no? Y sin embargo se distrae con una mosca que cayó en el tintero, la rescata, la admira por sacarse la tinta sola, por secarse sola, y le tira una gotita. Y la ve hacer el mismo proceso y le tira otra gotita, y le cuesta un poco más, y en la tercera la mosca muere. Y digamos, el dolor que tenía por su hijo se diluye en esa especie de obsesión trivial por una mosca que cayó en un tintero. Y acá varias cosas, digamos. Por un lado, y esto sí es interpretación en el sentido no pigliano del asunto. Podríamos pensar que es la mirada de una generación hacia otra, la generación de los hombres que eran grandes para ir a la guerra y miran a los chicos que fueron a la guerra, digamos, y esa especie de pulsión de supervivencia en lo que sabemos que fue un evento completamente traumático para Europa, que fue la Primera Guerra. Es posible. O sea, me interesa esa lectura, digamos, como una forma de pensar la escena de la mosca. Pero también hay algo tal vez menos fuerte en términos de interpretación, pero más activo en términos narrativos, que es la conciencia de ese personaje. Cómo funcionan los olvidos cuando estamos rodeados de trivialidades, ¿no?
o sea, el asunto de la muerte del hijo parece ser muy solemne y volverse muy central, ¿no? Y estamos dispuestos cuando se queda solo a ver cómo funciona esa tristeza. Y sin embargo, lo que nos propone Catherine Menfield es irnos por una tangente muy chiquita, ¿sí? Que es un insecto. Y entonces, de alguna manera, diluye, ¿no? Es como una especie de anti-epifanía, les diría. Si este hombre iba a encontrar el sentido de la muerte de su hijo en algún lado, evidentemente no lo encontró en este evento. Es como diríamos, siguió de largo. Se le Una ofrecía. dicotomía, perdón, hay como una dicotomía de la memoria y el olvido en el cuento, porque él termina diciendo finalmente no puedo recordar, me es imposible recordar, ¿no? Que entre la fortaleza y esta idea de destrucción, muerte, de pérdida y duelo que hay en estos personajes. Yo diría, digamos, que es como una especie de anti-Proust. Es como si Proust cuenta la memoria involuntaria, acá es como el olvido involuntario. O sea, se me fue. Estaba pensando en algo y se me fue. Estaba cerca de un sentido y se me escapó. ¿Por qué? Porque se me pasó una mosca por delante. Entonces, digamos, busquemos equivalencias, digamos. Si la Magdalena de Proust es eso que trae lo que habíamos olvidado, la mosca es lo que se lleva eso que parecía que estar como en la punta de la lengua y se fue, ¿no? Y eso funciona de cierta manera, digamos, como eh, esa capacidad de la conciencia de distraerse, digamos, creo que es muy difícil de narrar y que Catherine Menfield encuentra la manera, ante un hecho supuestamente muy difícil de olvidar, encuentra la manera de llevar a ese personaje a una especie de olvido casual por el cual se va a ir. Dicho esto, esta vez sí les quiero escucharlos y poder charlar de lo que leyeron en los cuentos. Hay una parte en la que él dice, creo que cuando recién le mencionan al hijo, dice, no estaba sintiéndose como quería sentirse. Decidió levantarse y mirar la foto del chico. Es que No a sé, mí me cuesta esa... me gusta mucho esa parte, porque o sea, lo que muestra, digamos, es que, o sea, pensar, o sea, el descubrimiento de que el mundo podía ofrecernos recuerdos que no teníamos la voluntad de recuperar, bueno, o sea, ya es un montón, ¿no? La literatura se hace cargo, ¿no? De ese Mm. evento freudiano, digamos, de que, bueno, o sea, la memoria no es un evento lineal. Pero lo que ofrece Catherine Menfield acá es una cosa que se podría pensar como hipocresía, pero me parece que es un poco flojo el término, que es, incluso cuando queremos voluntariamente ir a un recuerdo, muchas veces no accedemos emocionalmente al recuerdo. Es decir, podemos ir a la imagen, ¿no? O sea, a la imagen del hijo muerto, y sin embargo no sentir nada. Sí, dice que va a la foto y no, dice él no era así. Claro, hay una especie de, o sea, en esto que hablábamos al principio, de la ruptura entre experiencia y sentido, Experiencias. ¿no? Acá hay una especie de, bueno, digamos que tengo el sentido, pero no puedo recordar la experiencia. Se me murió un hijo. Ok. Entonces, ahí viene ¿qué viene? La experiencia del duelo, de la pérdida, de la tristeza, y no aparece. En esa falta, digamos, es donde se juega lo que yo llamo una inversión, digamos. Si Proust y Joyce estaban buscando, incluso Sherwood Anderson, en ese cuento que le sugerí leer, digamos, que es Lámparas Apagadas, estaban buscando la restitución de un sentido a una experiencia. Acá Menfield juega el partido contrario, digamos, y muestra cómo, incluso a veces con todas las palabras que necesitamos, no encontramos el camino a esa restitución de experiencia. ¿Sí? Lo que Laura ¿Puedo encontró, decir? sí, María, No, dale, yo lo pensé de otra manera completamente distinta. a ver. Pensé que esa actitud hacia la mosca me dio como que él quiere descargar algo, no sé, algo negativo, que se siente mal por algo. Entonces se la agarra con la mosca, digo yo.
Pero también porque pienso que le cayó mal lo que le dijo el amigo, eso de traerle el recuerdo del hijo muerto, ¿no? De que estuvieron en la tumba, viendo la tumba del hijo muerto. Entonces, yo lo tomé para ese lado, no sé si Yo, está, lo que yo creo, sí, digamos, es que sí seguramente se puede, psicológica también puede ser, ¿no? O yo, sea, yo, con el aspecto de la psicología, como decís vos también. yo creo que capturás algo que es interesante, digamos, que él tiene una especie de pulsión destructiva en la escena que la pregunta es de dónde viene, digamos. O sea, ¿por qué le causa placer tirarle una, dos, tres gotitas a la mosca? Pero yo creo que viene más bien del no haber podido, o sea, le trajeron el recuerdo de su hijo muerto, miró la foto, suspendió las reuniones y no logra conectar, o sea, digamos, y no le pasa nada. Entonces tal vez esa pulsión Entiendo. destructiva se pueda asociar más fácil a eso que no le pasa y que supuestamente le debería pasar, ¿no? Es muy típico además, digamos, ¿no? De la sanción moral a alguien que, no sé, se le tuvo una tragedia y ¿cómo no estás triste? También hay O- que tener en cuenta que son tiempos de posguerra, ¿no? Y de mucha pérdida. Como que esa mosca se estructura a partir de una correlación de destrucción y muerte, pérdida y duelo, y tiene que ver también con eso, ¿no? Que con esta idea de memoria y olvido, no nos olvidemos del tiempo de la posguerra, ¿no? claro. Y aparte, pues, o sea, también estamos suponiendo que el personaje funciona como nosotros, ¿no? La idea, digamos, de que la moral del personaje funciona como nos gustaría que funcione. Y tal vez no. O sea, tal vez simplemente no le importa la muerte de su hijo y quisiera que le importe y no le importa. Y entonces, o sea, y la pregunta es, ¿no? Igual que en la lotería era Shirley Jackson. Shirley Jackson elige en la lotería narrar un personaje que no es intachable moralmente, ¿no? La víctima de la lapidación es mezquina, quiere incluir a su hija y la familia de su hija en el sorteo familiar para diluir las posibilidades. No es moralmente reprochable. O sea, perdón, es moralmente reprochable, no es una víctima ideal. En el sentido, ¿no? Pero, perdón, Sí. Juan, yo no sé si no le interesa, porque em, el texto de alguna manera está diciendo, cuando se va y le dicen, dame media hora a la secretaria, así se pone a Ajá. llorar, a mí me parece que sí, me parece que hay como una negación o no poder soportar la muerte del hijo. No sé si es tan así que no le interesa, porque habla de los pocos momentos que lloró por el hijo. A mí me parece que hay una incapacidad para aceptar esta realidad de la posguerra y del sufrimiento, ¿no? Quizás, de acuerdo a lo que leí en el texto. Puede ser. Como estamos en el terreno, no de la historia secreta, sino de la interpretación, podemos pensar que esas interpretaciones están ahí disponibles, digamos. O sea, yo no creo que Shirley Jackson en este caso haya construido un evento secreto que no estamos viendo. O sea, yo podría decirte, no, mira, en realidad ese hijo y ese padre estaban peleados y se despreciaban, pero no hay elementos para eso en el cuento, ¿no? Que hubiera sido posible, ¿no? Contar con pequeños detalles que en realidad se detestaban y que entonces el padre no conecta con la muerte del hijo porque básicamente en vida tampoco conectaba, digamos. Eso sería una historia secreta. Acá estamos en el terreno de interpretación, podemos hacerle muchas preguntas a la escena de la mosca torturada, digamos, porque precisamente está ahí para eso, digamos, ¿no? Es un evento extraño que convoca la atención del lector y que permite pensar de muchas maneras la escena. ¿Sí? Es ambigua a propósito, eso sí. O sea, ¿no? Menfield elige la ambigüedad, ¿no? Quiero decir que el sentido común del lector no encuentra apoyo en el cuento. Así como el sentido común del lector no encuentra apoyo en el momento en el que Laura entra a la habitación y ve belleza donde no debería haber belleza. Encontrar a un padre que no puede terminar de conectar, podemos explicarlo de diversas maneras, pero no nos acompaña en nuestro sentido común. El cuento moderno es un poco eso también. ¿Vos Que decís que en este cuento de la mosca no hay una historia secreta, Juan? no, No.
Y en el del jardín tampoco, en la fiesta del No, jardín. no, están trabajando con otro tipo de material que son las epifanías, digamos. Que las epifanías tienen más que ver con revelaciones, en este caso para mí es una antirrevelación, ¿sí? O sea, de momentos de captura de sentido, o momentos donde el sentido se escurre más bien, en este caso. ¿Sí? Donde se ve claramente la historia secreta es en la niña que estaba cansada. O sea, ahí está Hemingway, ¿no? Y en la El- niña el- estaba cansada. Ah, perdón, perdón. sí, sí, La niña estaba cansada, la historia secreta, ¿no? Que se iría colando en los intersticios de la historia uno. ¿Cuáles serían esas? ¿cuáles serían? En qué parte se va metiendo en la historia uno? En el principio, cuando dice que apenas abrió los ojos, vio al hombre poniéndose los tiradores y ella Ah, se abrocha, no me acuerdo cómo es, le hace un nudo a la enagua. En el momento totalmente. donde el padre no, el hombre dice que viene otro en camino y no podemos terminar de saber si ese niño que viene en camino porque Frau está embarazada o Porque, porque ella está embarazada. En el momento donde el hombre dice que ya va a ajustar cuentas con ella, en el momento donde ella llora frente a la imagen de la cama. O sea, hay 4 o 5 lugares que decíamos antes por acumulación, no porque cada uno de ellos sea lo suficientemente fuerte, digamos, pero por acumulación terminan dando una segunda historia. sí, sí, Te hago sí. una pregunta, Juan. Sí, Como que vos Sofía. decías que en el cuento moderno no hay como final sorpresivo, puede ser, Ajá. pero en este cuento de la niña cansada sí hay, o sea, como Mm, que hay una velocidad en la carrera cuando nos enteramos que ella también fue, la madre la quiso matar, y rápidamente es como si estuviéramos en una película, está como la otra habitación, yo lo pensaba así, como si fuera la Mm, otra habitación paralelamente, donde ella está con el niño y reproduce, digamos, esa misma acción, nada más que sí matándolo, pero es todo al ajá. final, como que rápidamente ese cansancio se explota en un acto violento. Es cierto, pero para mí, no, no es la historia dos. en este caso, el final es sorpresivo, pero no es el que hace emerger la historia secreta. Claro. ¿Sí? O Pues sea, la historia secreta es la de la porque la UCI. historia secreta no se, o sea, podríamos pensar que que el asesinato de ese niño, de ese bebé, es una forma de confirmar lo que suponemos la historia secreta, pero no es tan fácil atarlas. Es decir, en el final del cuento clásico aparecen los parásitos en el almohadón de plumas y aparece la otra historia y se Claro, confirma la sí. otra historia, ¿no? Ese es un final de cuento clásico. Acá hay sorpresa en el final, es cierto, y está bien notarlo además, porque muchas veces pensamos que un cuento moderno o sea, no tiene, en la superficie no hay nada, digamos, en la superficie hay cosas. Entonces que ese cansancio de la niña termine en el asesinato de un bebé no es poca cosa, pero al mismo tiempo no te lleva a ninguna conclusión. No es que te hace ver el cuento de nuevo, ¿no? Esta Claro. idea Tampoco perdón, tampoco la historia secreta está explícita. Uno la puede deducir, exacto, la infiere. la Pero siento infiere. que hay como un clímax que, por ejemplo, en el cuento de la mosca no está. Como que el cuento de la mosca está todo como más diluido, que va y vuelve, y esto es como que en crescendo va generando una especie de tensión. Total, sí. Y eso también es para preguntarle a un cuento moderno, digamos, ¿no? O sea, en el caso de Chekhov decíamos, la tensión no va a generar necesariamente algo en el final. A veces sí Ah, y a ok. veces no, pero o sea, yo diría, por regla general en Chekhov los finales no condensan sentido, ni tensión, ¿no? Tenemos ese estudiante que está no Mm. sé dónde, pensando en la mujer que quedó llorando por la historia de Pedro, bueno, o sea, es un final, punto. En cambio, hay algunos cuentos, los vamos a ver en Carver, esos finales, que son finales o sea, donde pasa algo, digamos, pero no pasa algo del mismo orden que en el cuento clásico. Es decir, no hace emerger una segunda historia. Cierra la escena, pero, por ejemplo, ya leyeron los cuentos de Carver, no se los quiero arruinar. No. Entonces, en tanta No. agua tan cerca de casa, fíjense Ah, porque hay algo que es un final sorpresivo. O sea, como uno queda diciendo, bueno, ¿y esto de dónde sale? Pero que no tiene que ver con una segunda historia.
No, una cosa que me daba por pensar a mí, que esto de que el final, por más que sea sorpresivo, no es como el hilo que uno retroactivamente va juntando como el caminito de migas que se fue Exacto. sembrando. No sé, a mí se me hacía la imagen como un hilo del que uno tira y de golpe se develan todos los demás puntos que ese hilo une. En Exacto. estas historias me parece que el hilo no es uno tan claramente, no hay un hilo claro, sino hay como una evaporación de sentidos o de un sentido que queda flotando como por encima de todo lo narrado. Y con respecto a lo de la mosca, también me quedé pensando dos cosas. Una cosa medio pava, pero me hacía acordar mucho a un chiste de una araña, no sé si lo conocen, el famoso chiste de la arañita, No, que, porque tiene que ver con un vínculo, ¿no? Con el insecto, ¿no? Y con la pregunta que se le puede hacer a un insecto. Y me hacía acordar mucho ese chiste, que es el chiste de una persona que agarra una arañita y dialoga con la arañita y dice que le va sacando primero una patita, y le dice arañita camina, y la arañita camina, bla, 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 le va sacando hasta que le saca la última patita, y cuando le dice arañita camina, medio pavo, el tipo concluye, bueno, la arañita se quedó sorda, ¿no? A mí me hizo ok, acordar muchísimo a ese chiste, ¿no? Como una interpretación absurda claro, acerca de esta supervivencia de la mosca frente a la gota de tinta y también como un corte psicoanalíticamente pensado, ¿no? Como la manera en que se deshace, se separa el afecto de la representación, ¿no? Y la mosca viene a un buen lugar como el objeto que colabora a esa transferencia de afecto. Bueno, eso, una lectura ahí más psicoanalítica que podría ser. Pero total. bueno, eso. Yo estoy de acuerdo con esa lectura, ¿eh? O sea, estoy de acuerdo con la transferencia de afecto al objeto. Lo que no estoy seguro es cuál es el afecto. O sea, o sea, ahí es donde yo tengo la sensación, digamos, de que no es el afecto de la pérdida el que está trasladando, sino más bien la bronca de que no le pase nada, digamos. Pero lo podemos, o sea, imagínense, pues esto puede ser eterno, digamos, porque hay elementos para las dos cosas. ¿Otros comentarios? Vos sabés Sí, que leí muchísimos cuentistas, pero no había leído a Catherine Mansfield y me encantó, me gustó muchísimo. ¿Qué antología me recomendarías? Mira, a mí me pareció deslumbrante, lo conocí este año, pero tengo los cuentos de Lumen, que es esto, Los completos. que creo que son completos, sí. Debe ser carísimo. Entonces no, sí, Lumen es carísimo. Igual, ¿sabés que cuando lo compré el verano, digamos, no tenía un precio tan enloquecido como suele pasar con Lumen? La verdad que no sé si hay textos más, si están publicados por separado, deben estar publicados por separado Atención los libros de alemana. cuentos, pero la verdad que no te puedo recomendar edición porque no los tengo. Ujú. No los tengo, no los recorrí además. Sí recomiendo muchísimo la edición de Chai De los diarios. de los diarios. Está lleno o sea, es muy lúcida y está lleno de hallazgos, pero además algo que me pasó es que la traducción es una traducción argentina de Florencia Parodi, y entonces también hay una diferencia ahí interesante en relación al lenguaje de Menfield en sus diarios eh, íntimos, digamos. Ujú. Y si recorre un poco la biografía también está buenísimo porque es una persona que vivió muy rápido, creo que tenía 35 años cuando murió, una cosa así. Es una locura de velocidad para lograr, o sea, si uno mira los primeros cuentos y mira los últimos, hay una distancia muy grande en su arte en muy poquito tiempo. Sí, me gustó muchísimo. Y me enteré, no me acuerdo ahora cómo, que Virginia Woolf dijo que es la única prosa que envidiaba Sí, qué bien. era la de Catherine Menfield, lo cual es un montón para Virginia Woolf, que no envidiaba a casi nadie. Sí, sí, totalmente. Bueno, nos queda un último encuentro con Carver, que creo que la vamos a pasar muy bien. Me queda un poco armar algunas conexiones que creo que las voy a armar en el último encuentro en relación a cómo evolucionó eso que estaba potencialmente, les diría, en Chekhov y se fue, ¿no? Desarrollando, desplegando en este momento que vimos hoy con Joyce y con Manfield, y me faltó Sherwood Anderson. Lo vamos a ver la semana que viene. Digamos, hay una figura que no estamos nombrando tanto, pero que también es fundamental, que es Hemingway, que sí va a aparecer
la semana próxima, porque no se puede explicar a Carver sin Hemingway. Eso, voy a tratar de mandar el registro y los cuentos pronto para que los puedan ir leyendo, y nos vemos el martes próximo. Una cosita, Ujú. Juan, yo te puedo Sí. pedir que en el mail pongas los autores que estuviste nombrando, porque algunos se me escaparon de mientras, como los cuentos que estuviste nombrando, tanto de Hemingway como de no me acuerdo Sí, quién ahora, si podemos tener como un registro para después hacer el seguimiento, porque yo algunos tomé nota y otros se me escaparon. dale, Sería perfecto. Y si yo me olvido de alguno y ustedes se acuerdan de alguien, algo que nombré y lo pueden responder a todos, bueno. bárbaro. Gracias. ¿Vale? Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Hasta luego. Adiós.